Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Les saluda Elvis Orellana Espinosa en este nuevo video que comparto en mis diferentes redes sociales. El día de hoy daré una breve charla o conferencia sobre lo que es analizar la psicología del marxismo. Sin antes mencionar que visiten mis diferentes redes sociales en YouTube, se suscriban a mi canal de YouTube como Elvis Orellana Espinosa y asimismo en las diferentes redes sociales, en Facebook especialmente, que me ayuden a compartir en sus muros y con sus amistades este video. Y suscríbanse a mi canal de YouTube, como ya les había mencionado. También pueden seguirme en Instagram, en Twitter, en Blogger y en LinkedIn. En Blogger estoy como Elvis Orellana espinosa.blogspot.com. Me pueden comunicarse también al WhatsApp, al número que ustedes ven en pantalla, acá en el Ecuador. Como les había mencionado, como soy psicólogo de formación, también tengo una maestría en el ámbito de las humanidades, de las ciencias sociales. Y bueno, como autodidacta también he investigado algunos aspectos de lo que implica el marxismo. Entonces, ¿cómo analizar desde la psicología lo que es el marxismo? Entonces, por esto he denominado a esta charla o conferencia la psicología del marxismo. Bueno, Marx vivió a mediados, bueno, en el siglo XIX, pero especialmente a mediados del siglo XIX generó toda una producción literaria respecto a el campo de la economía, de la política, de la sociología y la filosofía. Entonces, muchos lo consideran un economista, otros un filósofo y otros un sociólogo. Para muchos es el padre de la sociología, ya que en la mayor parte de las universidades, en las carreras de sociología, si es que no existe el predominio del estudio sobre Marx, realmente no podría llamarse sociología. Lamentablemente hay esa concepción, a pesar de que hay otros sociólogos, muchos otros, se le estudia principalmente a Marx. Y en otras carreras también, en las universidades, como dentro de las humanidades y las ciencias sociales, como por ejemplo psicología social, antropología, historia, comunicación social, eh, incluso ahora estudios internacionales, derecho, estudian mucho la concepción marxista o la obra de Marx. No tal vez a profundidad, porque yo también les mentiría si es que soy un experto en Marx, pero sí he investigado algo sobre su vida, sobre sus planteamientos y especialmente los post-marxismos, ¿sí? Que toman como base a Marx para aplicar a otros aspectos de la sociedad. Y entonces podemos hablar de una psicología marxista, post-marxista y neomarxista, o nuevas formas de marxismo. Y a pesar que en algunas carreras de las humanidades y las ciencias sociales, y mucho más en las carreras y universidades públicas, donde que se rinde un cierto culto a Marx por los profesores, los directivos, los profesores, y por supuesto después ya eso influencia en los estudiantes, y estos estudiantes desde la década de los 60, después de la Revolución Cubana, muchos de ellos han conformado sus organizaciones estudiantiles, como por ejemplo en el caso ecuatoriano, la FEUE, la Federación de
estudiantes universitarios del Ecuador, principalmente de las universidades públicas, la FEWE, ahora incluso desde ya en el siglo XXI, inicios del siglo XXI, más fuerte que la misma FEWE está siendo la AFU, que es la Asociación Femenina, o entre paréntesis sería feminista de las universidades, están tomando más fuerza incluso que la misma FEWE. Entonces, desde los años 60, estos grupos juveniles universitarios que reciben las cátedras de las humanidades, de los ámbitos políticos, como ya había mencionado, ¿no? Principalmente derecho, sociología, cierta rama de la economía, del trabajo social, de la psicología, especialmente la psicología social, se han tomado como Marx a su referente, y eso impacta, por supuesto, en las asociaciones estudiantiles, como la FEWE, la AFU, ahora en el siglo XXI, y desde ahí han consolidado ciertos sindicalismos o movimientos colectivistas o sociales ligados al pensamiento y a la ideología de Marx, como el marxismo-leninismo, y ahora en el siglo XXI especialmente surgen otras concepciones o nuevos marxismos, neomarxismos, postmarxismos, como por ejemplo organizaciones feministas, feminismos radicales, feminismos o neofeminismos también, podemos decir, de esta famosa, entre comillas, tercera ola del feminismo que está liderando las asociaciones universitarias. Eh, y de ahí también hay asociaciones también indigenistas, ¿sí? Indigenistas, feministas, ecologistas, que toman los principios marxistas y que principalmente se estudian en estas carreras que ya había mencionado. Por lo tanto, esto me ha motivado a mí a hacer un análisis sobre la psicología del marxismo, pero también dentro del marxismo podemos hablar de postmarxismos y neomarxismos o nuevos marxismos, insisto, en esta parte de aquí. Y si revisamos, digamos, la vida de Marx y sus planteamientos, digamos que hay como palabras claves, ¿no? Por ejemplo, reivindica la histórica lucha de clases. ¿Sí? Digamos que uno de los conceptos fundamentales de Marx es el materialismo histórico y la lucha de clases. ¿Sí? Dentro de la lucha de clases, los aspectos básicos de la lucha de clases es que hay una clase dominada y hay una clase dominante. ¿Sí? Los burgueses, la burguesía, los dueños de los medios de producción, son para Marx supuestamente los explotadores, los que oprimen a los obreros, a los trabajadores, a las clases populares, a las clases bajas. Entonces, por eso es que Marx plantea que debe haber más bien una lucha de clases, de la clase pobre, de la clase proletaria, de la clase trabajadora contra estos malvados dueños de los medios de producción que él denomina capitalismo, y desde ahí ya comienza toda una ideología, digamos, que plantea Marx en contra del capitalismo. Él coloca o visibiliza esta palabra capitalismo, eh, que básicamente eran los liberales, los burgueses, los dueños de los medios de producción de la Alemania, eh, donde él estaba situado, y de Inglaterra también, ¿no? Donde que él desarrolló su marco conceptual, ideológico. Entonces él decía que para que exista un comunismo, que era el ideal que él planteaba, para que exista una vida en común, donde que los medios de producción tienen que ser, digamos, de alguna manera socializados a toda la población, y para ello habría que hacer una lucha de clases, que el proletariado, los trabajadores tomen el poder y se implemente una dictadura del proletariado, ¿sí? Una dictadura de los trabajadores frente a los burgueses, y hay que desaparecerles o quitarles el poder a los burgueses, quitarles los medios de producción, y bueno, ahí se construye todo un marco teórico, ideológico, a través de sus obras principales como el Manifiesto Comunista. Hay otra obra también importante que es El Capital.
y otras obras, muchos escritos que lo desarrolló Marx en su época en Europa, en el siglo XIX, hablando sobre las injusticias de la revolución industrial, de las grandes industrias y los grandes capitales que se daban en el contexto europeo y concretamente en Inglaterra y en Alemania, porque él era un alemán. Y después de esto ya vienen otros marxismos, digamos esto como una brevísima, es algo en pastillita porque es un debate mucho más profundo, pero digamos eso para ponerlos en contexto sobre los planteamientos de Marx. Como les decía, uno de los temas claves es la lucha de clases y que debe haber una revolución de parte de los obreros contra los capitalistas, contra los ricos, los pobres contra los ricos, y surgen los conceptos de opresores y oprimidos, ¿sí? La clase alta son los opresores y la clase baja son los oprimidos. Entonces, de esta lucha de clases después vendrán otros marxismos, ¿sí? Nuevos marxismos o postmarxismos. Y ustedes ven en pantalla autores postmarxistas, ideólogos, escritores, filósofos, economistas, ideólogos, politólogos, eh, que van construyendo todo un marco, incluso artistas, perdón, que van construyendo todo un marco ideológico para el marxismo. Entonces podemos hablar del marxismo y dentro del marxismo diferentes interpretaciones del marxismo, los postmarxismos y los neomarxismos. Hay que recordar que algunas revoluciones del siglo XX fueron implementadas con las ideas de Marx, como por ejemplo la Revolución Mexicana a inicios del siglo XX, que se dio en América, digamos, con México, que fue una de las primeras experiencias de revoluciones, digamos, marxistas o que tomaron las bases de Marx para hacer la Revolución Mexicana. Si no estoy mal, creo que fue en 1907, 1910, no me acuerdo la fecha exacta. Bueno, ahora con Internet se puede investigar fácilmente. Entonces México como una primera experimentación de esta revolución marxista. Después la más conocida es la revolución rusa de 1917, que implementó el comunismo soviético con Lenin, después con Stalin, y que duró prácticamente hasta 1989, otros dicen 1991, la revolución marxista rusa, y donde que ahí se implementó todo un sistema dictatorial de la clase pequeño burguesa prácticamente, eh, tomando los principios de Marx y después de Lenin, que fue conocido como el marxismo-leninismo de la revolución rusa. Y después, por supuesto, otras experiencias como la de Mao Zedong en China, y la revolución cultural china, la dictadura de Mao Zedong. Después las experiencias en Vietnam, en Corea del Norte. Tenemos el caso cubano en 1959 con la revolución de Castro, Che Guevara y otros actores de la revolución cubana, donde que se implementa estos marxismos y estos comunismos de diferente índole y que se implementan dictaduras de las clases, entre comillas, proletarias o trabajadoras, aunque no siempre fue así. Entonces se implementaron dictaduras, la dictadura cubana, que prácticamente sigue este esquema comunista desde el 59, prácticamente ya son 60 y casi 60, claro, 61 años de la revolución rusa, perdón, la revolución cubana, y después con el foro de Sao Paulo en América Latina. Sí, surgido en Brasil con Lula da Silva, en Venezuela con Chávez, después acá en Ecuador con Correa, en Bolivia con Evo Morales, en Argentina con Kirchner, con los Kirchner, etcétera. Entonces todo el foro de Sao Paulo que toma los principios del marxismo. Y muchos movimientos sociales también actualmente siguen las lógicas del marxismo o postmarxismos y neomarxismos, como son los indigenismos y como son los feminismos y los pachamamismos también, ¿sí? Entonces se pasó
se pasó de la lucha de, se pasó de la lucha de clases a la lucha de razas, ¿sí? De la lucha de clases a la lucha de razas, a la lucha de sexos. Entonces, asimismo, después se toman los principios de la lucha de razas, de que los indígenas o los negros son de alguna manera los explotados por la clase blanca históricamente y que, bueno, a través de las colonias, y hay todas unas justificaciones de que la clase blanca ha sido, o en algunos países como América Latina, los mestizos han sido los que han dominado frente a los indígenas que han sido los pobrecitos, los explotados, las víctimas históricas y por lo tanto hay que hacer nuevas revoluciones donde que los indígenas tienen que tomar el poder y quitarles el poder a los mestizos, tienen que quitarles el poder a los blancos, donde, y para implementar ya no una dictadura del proletariado, sino una dictadura de los indígenas frente a los mestizos y a los blancos, o una dictadura de las mujeres y de los homosexuales frente a los heterosexuales y los hombres mestizos y blancos. Entonces, hay toda una justificación de estos nuevos marxismos, surgen nuevos autores ya en el siglo XX, tomando los principios de Marx. Ustedes ven en pantalla, por ejemplo, bueno, Engels, que fue el colega y quien le financió los escritos a Marx, y también después publicó algunas obras después de la muerte de Marx. Entonces podemos hablar de postmarxismos y de autores como Antonio Gramsci, el italiano también, Herbert Marcuse, también de la Escuela de Frankfurt, perdón, Frida Kahlo, la artista que estuvo ligada a, y apoyó muchos sistemas comunistas como el cubano, como la URSS. Entonces, esta gran símbolo del feminismo actual, que se lo utiliza como la camiseta del Che Guevara, ahora por las feministas y las femicomunistas. Frida Kahlo es el nuevo símbolo, en vez del Che Guevara, es el nuevo símbolo de la izquierda y del marxismo en las mujeres feministas. Y de ahí surgen también Simone de Beauvoir en mediados del siglo XX en Francia, con mayo del 68, Michel Foucault, ¿sí? En la Revolución Francesa del 68, también surgen las revoluciones estudiantiles, y Michel Foucault también se convierte, tanto en Simone de Beauvoir como Michel Foucault se convierten en los nuevos ideólogos del siglo XX y de la segunda mitad del siglo XX, referente a los feminismos marxistas. La mayor parte de los feminismos son marxistas, aunque ahora hay feminismos liberales. Yo no sé qué tan conveniente sea utilizar ese término, pero por lo general el feminismo ha sido utilizado por las mujeres marxistas, eh, donde que tienen que destronar a los hombres, que son opresores, que son violentos, que son maltratadores, que son eh, eh, que asesinan a las mujeres, que les matan y todo. Entonces se generaliza a todos los hombres que son los malvados. Como asimismo la clase obrera antes en el marxismo clásico decía que los malvados eran los capitalistas burgueses liberales. Y en el siglo XX también surgen otros autoras como Betty Friedan, Pierre Bourdieu también, que son neomarxismos o postmarxistas, ¿sí? Que recopilan ya no el tema de la lucha de clases, sino la lucha de sexos, la lucha de, de otros grupos, la lucha de razas también, son los nuevos marxismos. Y ahora también en la actualidad tenemos a varios escritores, analistas, filósofos que también están en la línea marxista, ¿no? Eduardo Galeano en el ámbito de la literatura, recién fallecido hace algunos años, Enrique Dussel, el filósofo de la UNAM de México, Silvia Federici, que habla mucho de las brujas que fueron perseguidas en su época por la Inquisición y todo esto, con una perspectiva feminista, Rita Segato, Isabel Allende, la escritora también, pariente de Salvador Allende en Chile, también tiene rasgos feministas marcados del marxismo. Zizek también es otro filósofo de moda en las universidades y en los medios de comunicación, que toman principios marxistas. Judith Butler, la nueva ídolo de ciertas universidades y ciertos sectores feministas y homosexuales. Judith Butler, la que plantea el tema de la revolución
Ya, ya, perdón, me estaban llamando. Eh, Judith Butler, la nueva Marx, digamos, del siglo XXI, esta estadounidense de origen judío, que también plantea eh, irse en contra de los heterosexuales, del patriarcado, ¿sí? La heteronormatividad, que es los nuevos conceptos que surgen desde el feminismo lésbico o lesbiano de Judith Butler, Paul Beatriz Preciado en la misma línea, el homosexualismo marxista, Marta González y María Galindo, que son las nuevas formas de marxismo del siglo XXI. Entonces, estas son las nuevas visiones o psicologías del marxismo, donde que plantean derrocar al hombre mestizo, blanco, eh, explotador, malvado y perverso, y que los buenos los buenos, los ángeles, los buenitos son las mujeres, los campesinos, los indígenas, los obreros, los trabajadores. Entonces, esta visión un poco medio maquiavélica, y entonces ahora plantean ya no solamente la dictadura del proletariado y los obreros o los trabajadores, sino la dictadura de las mujeres, la dictadura de los campesinos, la dictadura de los indígenas, eh, la dictadura de las mujeres y de los homosexuales en toda la sociedad. Entonces, por lo tanto, tienen que hacer una revolución, y ustedes ven cada vez movimientos y colectivos sociales que están en esta línea de implementar estas nuevas dictaduras en la sociedad, en las familias, en las leyes, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Entonces, un poco esa es la psicología del marxismo, un poco bastante totalitario, ¿sí? Sesgado, con muchos prejuicios, pero bueno, habría que ir revisando más a detalle cada uno de estos planteamientos. Este simplemente es una introducción a la psicología marxista, postmarxista y neomarxista, o la psicología de Karl Marx, cómo se ha ido gestando en otros autores, y estos autores replican en las universidades, replican en los medios de comunicación, replican en las redes sociales, que están un poco medio de moda en el siglo XXI. Y mucho más en el Ecuador, que hemos pasado durante 13 años de socialismo, de marxismo, de neomarxistas o socialistas del siglo XXI, que han implementado leyes y discursos en torno a estos autores. Hay muchos más, por supuesto, y cada uno merece un análisis más detallado, con más profundidad. Pero digamos, esta ha sido una introducción. Con esto me estoy despidiendo. No se olviden de seguirme en las redes sociales. Ya me están llamando a la comida. Ha sido un gusto. Visiten mis redes sociales, suscríbanse a mi canal de YouTube. Ha sido un gusto. Pasen bien. Chao, chao.